Bien, joven, estamos iniciando con la grabación, por lo tanto, vamos a compartir la presentación del tema que vamos a hablar en el día de hoy, que viene a ser administración del capital de trabajo. Entonces, este es el tema que vamos a ver en el día de hoy. A ver, aquí les comparto un poquito lo que es la estructura del balance general. ¿Quién me podría decir qué información nos muestra el balance general? Los datos económicos El estado de la una empresa. empresa. La posición Todo el estado de la empresa, ¿no? nos muestra cuáles son sus inversiones y cómo ha sido financiado esas inversiones. Es decir, el balance general, por un lado nos muestra los activos y por otro lado nos muestra los pasivos más el patrimonio. ¿Cómo podríamos definir contablemente los activos? ¿Qué serán los activos? Perdón, todos los derechos. Todos los bienes a favor que tiene la empresa, tanto tangibles o intangibles. Ya, los bienes y derechos que posee una empresa. Licenciado, un favorcito, me sale la mitad verde de la pantalla. La mitad verde. Ahora sí, ya me salió completo. Ya, el problema es que siguen integrándose sus compañeros ahí, el que difieren la pantalla. Muy bien, entonces los activos son los bienes y derechos que posee una empresa. ¿Y cómo se clasifican los activos? Corrientes y no corrientes. De acuerdo a su grado de liquidez. Los más líquidos, activo corriente, que son convertibles fácilmente en efectivo dentro del periodo, es decir, dentro de un año. Y el otro tenemos el activo no corriente, ¿no? Que es el activo menos líquido, que vienen a ser los bienes, que estos son para uso de la empresa para poder transformar todas las materias primas en productos terminados. Entonces el activo se clasifica de acuerdo a su grado de liquidez. Los más líquidos, activo corriente, y los menos líquidos, activo no corriente. En finanzas habíamos dicho que los activos son las inversiones, ¿no? Son las inversiones. Por otro lado, en el lado derecho tenemos pasivo más patrimonio. ¿Cómo podríamos definir primero los pasivos? ¿Qué serán los pasivos? Son las deudas y obligaciones. Todas las deudas y obligaciones de la empresa. Son las obligaciones, deudas o compromisos que tiene la empresa con terceras personas o con acreedores. ¿Y patrimonio? La diferencia entre activo y pasivo. Ya, es la diferencia entre activo y pasivo, pero ¿cómo podríamos definirlo? Dale una definición. Los aportes de los socios. Ya. Capital. Son las obligaciones que tiene la empresa, pero con los dueños, ¿no? Con los socios de la empresa. ¿Cómo lo determinamos? El activo menos el pasivo, ¿no? Comúnmente lo escuchan esto, hoy estamos entrando a una etapa electoral, entonces siempre a los candidatos le consultan, ¿no? ¿Cuál es su patrimonio? Y dice, yo tengo esto, debo esto, por lo tanto, este menos este, eso es mi patrimonio. ¿Estamos? Y ese lado derecho del balance, que en finanzas lo habíamos dicho que es el financiamiento. En finanzas se llama financiamiento, ese lado derecho, que era básicamente estas dos decisiones, ¿no? Una era la de inversión, cómo estructurar nuestra inversión y cómo estructurar nuestra fuente de financiamiento. Entonces aquí tenemos deuda, que son los pasivos, y capital propio, lo que son los patrimonios. Y esto lo podemos clasificar de acuerdo a su plazo de vencimiento. Los de corto plazo podemos llamarlo pasivo corriente y los de largo plazo pasivo no corriente y el patrimonio. ¿Estamos? Entonces, esto es la estructura del balance general. Que por un lado, volvemos a repetir, tenemos las inversiones, por otro lado, los financiamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido financiados nuestros activos? Es decir, la inversión en activos. Ahora nosotros aquí vamos a hablar de una partecita de este balance general, que viene a ser el activo corriente, que es conocido como capital de trabajo,
y el pasivo corriente. Si yo hago una operación matemática, activo corriente menos pasivo corriente, ese resultado se llama capital de trabajo neto. Entonces, en conclusión, voy a hablar de estas dos cuentas del balance general. Activo corriente y pasivo corriente. Ese es el objetivo de esta clase. Cómo administrar el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa. Ahora bien, muchas de las empresas no dan importancia al capital de trabajo. Y esto seguramente va a traer consecuencias en el futuro de incumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa con acreedores, ¿no? Entonces, la administración de capital de trabajo es fundamental y tiene como objetivo el manejo eficiente de las cuentas corrientes de la empresa. Un director financiero tiene que dedicarlo tiempo a la administración del capital de trabajo. No olvidemos que el objetivo principal de la administración es de maximizar el valor de las accionistas, maximizar el valor de mercado de la empresa. ¿Correcto? ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Tomando buenas decisiones de inversión, que son decisiones de largo plazo, tomando buenas decisiones de financiamiento, que son también decisiones de largo plazo, es decir, invertir en aquellos recursos, pero invertir en aquellos activos que sí me puedan generar buen rendimiento, es decir, maximizar rendimiento, obtener recursos al costo más bajo, es decir, financiar mi inversión al costo más bajo, y ahora toca administrar el capital de trabajo. Entonces, si nosotros tomamos una buena decisión de estas tres decisiones fundamentales que son en las finanzas, dentro de la empresa, pues está a cumplir el objetivo principal, que es maximizar el valor de la empresa, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? Teniendo un equilibrio entre lo que es liquidez, rentabilidad y riesgo. Entonces, fíjense que estamos volviendo a hablar de las tres variables que conformaban el equilibrio financiero, que era liquidez, rendimiento y riesgo. Entonces, hay que dedicarlo bastante tiempo a la administración del capital de trabajo. Ahora, ¿cómo podríamos definirlo el capital de trabajo? ¿Qué será un capital de trabajo? ¿Quién me podría decir algo? ¿Cómo podríamos definir capital de trabajo? Es un recurso Como los destinado recursos que se para utilizan. inversión. El dinero disponible para poder tomar decisiones al momento. Son los recursos que se requieren para poder desarrollar una actividad normal. Es decir, es el dinero que necesita una empresa para poder desarrollar su actividad de manera normal. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, si nosotros lo trasladamos, esta administración del capital de trabajo, a la administración del capital de trabajo de las familias, ¿qué sería? ¿Cuál sería el capital de trabajo, por ejemplo, en las familias? Por ejemplo, en ustedes. Nuestro sueldo. Ya. El dinero. El sueldo o ingreso. Ya. O los ahorros. Ya, nosotros percibimos sueldo, porque las empresas reciben ingresos por sus ventas, entonces como que me estoy saliendo del tema, ¿no? El dinero que nos queda después de pagar nuestras deudas. Más o menos. A ver, volvamos a ver la definición de finanzas que está en la presentación. Dice, son aquellos recursos que requiere una empresa para poder desarrollar su actividad diaria. Es decir, en este caso le está diciendo, es la cantidad de dinero que una empresa necesita para poder operar, para poder desarrollar su actividad de manera normal el día a día. Pero una consulta, perdón, el día a día, o sea, solamente es una manera de decir, ¿verdad? O sea, se refiere a un periodo, me imagino que un mes, no creo que se analice diario. Bueno.
Usted tiene que tener recursos suficientes para poder sobrevivir en el corto plazo. Y eso va a ir día a día. Si mañana me toca pagar al proveedor, tengo que tener recursos para pagar al proveedor. Si Claro, y pasado cuando mañana me dice- toca pagar servicios básicos, tengo que tener los recursos para pagar servicios básicos. Si la Exacto. Pero siguiente eso semana, sería en una empresa. claro, Claro, cuando dice pues, día a día de nosotros, para poder subsistir, el dinero para cargar gasolina al vehículo, para el taxi, para comer, para Estaría- poder pagar la universidad, etcétera. A eso se refiere el licenciado al día a día. exactamente. Estamos hablando de los El activos capital de disponibles. trabajo ustedes es, por ejemplo, si queremos hablar del capital de trabajo de las familias, el capital de trabajo de las familias son la cantidad de dinero que uno necesita para poder desarrollar de manera normal el día de mañana. Y me preguntaba que ¿cuánto de dinero ustedes necesitan para desarrollar su actividad normal el día de mañana? Ese es capital de trabajo. ¿Tienen que tener para qué recursos? Para comer, para trasladarse. Alimentación, transporte, ¿no? Refrigerios. Sí o sí sería diario. ¿Alison? Claro, usted tiene que tener para mañana, tiene que tener para pasado, tiene que tener para el día domingo, lunes, martes y así sucesivamente hasta que vaya pasando los días. Puede ser para una semana, para 2 semanas y esto es rotativo, ¿no es cierto? Esto viene y va, viene y va, viene y va. ¿Correcto? Como aquí ven en la imagen, por ejemplo, es un círculo que va y vuelve, va y vuelve. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque llega a fin de mes, te vuelve a ingresar a dinero y eso tienes que administrarlo para que te pueda cubrir día a día, es decir, para todo el mes. ¿Estamos? Ese es capital de trabajo. La cantidad de dinero que uno necesita para poder desarrollar la actividad normal el día de mañana, por ejemplo. Seguramente necesito para mi desayuno, 10 bolivianos, transporte, otros 10 bolivianos, hasta ahí vamos 20, almuerzo, 20 bolivianos, vamos 40, refrigerio, por ahí otros 10, vamos 50. Entonces, por lo menos mínimamente yo necesito por día 50 bolivianos para que pueda desarrollar mi actividad normal. Si yo no tengo estos 50 bolivianos, no voy a poder desarrollar mi actividad normal. Si no cuento con 50, si cuento con 20, posiblemente no pueda almorzar porque no tengo el dinero. Posiblemente no pueda retornar de mi trabajo a casa porque no me alcanza para el transporte. Entonces, fíjese, si yo no tengo la cantidad de dinero suficiente, no voy a poder desarrollar mi actividad normal. Y si mañana me toca pagar un crédito al banco, yo tengo que tener los recursos para poder cubrir esto. Porque esto ya se convierte en deudas de corto plazo, porque ya son para el día de mañana. No olvidemos todas las obligaciones que son con vencimiento menores o iguales a un año, son cuentas del pasivo corriente. Entonces yo tengo que tener ese dinero suficiente para poder cumplir todas mis obligaciones que yo tengo. Si mañana me toca pagar mi tarjeta de débito, pues tengo que tener los recursos. Si mañana me toca pagar los servicios básicos, o debo pagar o está programado para pagar mañana, debo tener los recursos. ¿Estamos? Entonces las empresas deben tener la cantidad de dinero suficiente para poder cumplir sus obligaciones de corto plazo. Ahora ya del día a día lo trasladamos al de corto plazo. ¿Estamos? Si yo no tengo los recursos necesarios para poder cumplir las obligaciones, lo primero que va a hacer es perder credibilidad a la empresa. Si usted no paga a su proveedor, ¿qué va a suceder? Se corta el crédito. Se corta el crédito, no te entregan las materias primas. Si no te entregan las materias primas, no hay producción. Y si no hay producción, no hay productos para vender. Y si no vendes, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay cómo cubrir los costos. O sea, fíjense, este es un círculo vicioso, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de eso vamos a hablar en nuestra clase, que es el capital de trabajo. Entonces, como capital de trabajo, también podríamos definirlo como el activo corriente. Básicamente, el capital de trabajo es el activo corriente. Ahora, dentro del activo corriente, ¿qué cuentas tenemos? Caja, banco. Caja y banco, lo más importante. Cuentas por cobrar. cobrar. Por cobrar. De inventario. Esas son las cuentas fundamentales en el activo corriente. Obviamente hay muchas más cuentas, está crédito fiscal,
Está cuentas por cobrar al personal, etcétera, ¿no? O los diferidos, ¿no? Activos diferidos que la empresa haya pagado de forma anticipada, ¿no? Hay muchas cuentas más, pero lo fundamental que nosotros debemos tener que cuidar y administrar correctamente son el efectivo, las cuentas por cobrar, la política de cuentas por cobrar y la política de inventarios. Más aún si yo trabajo con productos perecederos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las 3 cuentas que debemos tener y hacer énfasis en el análisis cuando hablamos de capital de trabajo, que es la cuenta del activo corriente. ¿Estamos? Estas 3 cuentas representan los recursos que tenemos disponibles en el corto plazo para poder cubrir las necesidades. Caja y banco, puedo cubrir mi obligación de manera inmediata con caja y banco. Pero las cuentas por cobrar me pueden servir para cubrir las obligaciones del fin de semana o de la siguiente semana. Yo en esta semana puedo cobrar a mi cliente, voy a tener efectivo y voy a poder cumplir los compromisos de la siguiente semana. Los inventarios también, yo puedo lograr vender esta semana y de aquí a la siguiente semana puedo cobrar o en mejor de los casos vender al contado y tener efectivo. Entonces son estas cuentas más líquidos del activo que yo los puedo convertir en el corto plazo en efectivo. ¿Estamos? Entonces, volviendo a recapitular, ¿qué había sido el capital de trabajo? El activo corriente. El activo corriente. Si le damos una definición, son los recursos que requiere una empresa para poder desarrollar su actividad de manera normal. Es decir, la cantidad de dinero que una empresa debe tener para poder cumplir todos los compromisos. En el corto plazo, valga la aclaración, en el corto plazo. Ahora vamos a hablar un poquito más específico que viene a ser del capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto básicamente es un índice financiero que nos permite conocer el grado de solvencia de la empresa y el margen de protección que le ofrecemos a los acreedores, pero siempre dentro del corto plazo. Entonces, el capital de trabajo neto básicamente está compuesto por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Fíjense, activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, esa diferencia nos va a dar lo que viene a ser. Bueno, aquí está el igual, capital de trabajo. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, el capital de trabajo era igual al activo corriente. El capital de trabajo neto, estamos hablando ya el activo corriente, los recursos con que cuenta una empresa, menos las obligaciones de corto plazo, que viene a ser el pasivo corriente. Dentro del activo corriente, ¿qué cuentas tenemos? Efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Dentro del pasivo a corto plazo o pasivo corriente tenemos proveedores o cuentas por pagar a proveedores, algunos acreedores y los documentos, si es que hay respaldo de por medio. Y la diferencia nos da los recursos menos la deuda a corto plazo. Lo que tenemos menos lo que debemos. Eso es el capital de trabajo neto. ¿Estamos? Es decir, el capital de trabajo, si nosotros le damos una definición, ¿cómo podríamos definirlo? Son los recursos que quedan. Lo que dispone la empresa en ese momento. Son los recursos que dispone la empresa, pero después ya de haber cubierto todas las obligaciones de corto plazo. Porque ya estamos restando, fíjese, lo que tiene menos lo que debe. Si hay algún saldo positivo, significa son los recursos que una empresa dispone, pero ya después de haber cubierto las obligaciones de corto plazo. ¿Y para qué me puede servir ese capital de trabajo neto? Para invertir. Ya, para poder apoyar nuevas inversiones. Buen punto. ¿Qué más? Para sacar un crédito. Para sacar crédito ya, para mostrar capacidad de pago ya. Para acceder, por ejemplo, hay a veces que hay marcas que cuando, por ejemplo, vos querés representar, ellos te piden cierta información. Ya.
Y podemos, si tenemos dinero, podemos aprovechar, por ejemplo, los descuentos que nos pueden otorgar los proveedores. Depende de la capacidad de negociación, ¿sí? Si no hay dinero... Ventas al contado, ¿no? Compras al contado. Ya, si hay descuentos de por medio y nos conviene, pues podemos aprovechar si tenemos liquidez. O también, si tengo obligaciones de largo plazo y puedo ir pagando también esa obligación, ¿no? Entonces, fíjense, si tenemos un dinero suficiente ya después de haber cubierto todas las obligaciones de corto plazo, pues me puede servir para apoyar nuevas inversiones, aprovechar los descuentos por pronto pago, o aprovechar las promociones, qué sé yo, o para poder pagar las obligaciones de largo plazo. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, Leison, está claro. Bien, continuemos entonces. A ver, ¿cuáles son las ventajas de tener un capital de trabajo neto apropiado? Primero, permite cancelar las obligaciones de manera oportuna, es decir, en su plazo de vencimiento. Esto lo que nos permite es ganar credibilidad ante nuestros acreedores. Asegura el crédito en la empresa y le permite afrontar emergencias. Si usted paga sus obligaciones de manera puntual, el cliente, o perdón, el proveedor, pues no va a tener problemas a seguir concediéndole créditos, porque usted es un cliente cumplido. Por ejemplo, si usted paga de manera puntual en el banco, o al banco, perdón, hay ciertos beneficios que tenemos para el siguiente crédito. Nos facilitan los créditos, o en mejor de los casos, nos bajan las tasas de interés, ¿no? Es decir, mejoramos nuestra calificación. ¿Estamos? Seguramente los que trabajan en el banco nos pueden explicar más o menos este punto, cuáles son los beneficios, por ejemplo, para aquellos clientes que cumplen sus cuotas de manera puntual. ¿Alguien que aquí trabaje en el banco? Creo que habían varios, ¿no? Yo, Leison. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes le otorgan, por ejemplo, a sus clientes o a sus prestatarios? Cuando son buenos clientes, pues no le damos facilidad en flexibilidad, más que todo en requisitos, ampliación de plazo, baja de tasa. Ahorita, actualmente para nuestros clientes que que deseen y quieran, estén dentro de sus posibilidades, cancelar las cuotas que se están difiriendo, tenemos un descuento del 20%, ¿no? En intereses. Miren esa ventaja. ¿Qué significa ese descuento del 20%? Si usted debe, por concepto de intereses, 100 bolivianos, va a pagar 80 y 20 le van a descontar. ¿En qué banco es, compañera? Perdón. La cooperativa Jesús Nazareno. Gracias por el dato. Entonces, fíjense esas ventajas que uno tiene por ser cumplido, ¿no? Ese es uno, nosotros, por ejemplo, que ganamos credibilidad ante nuestros acreedores. Dice luego, el otro punto, aprovechamiento de los descuentos por pronto pago, lo que les decía, ¿no? O sea, si hay promociones, si hay descuentos por pronto pago, pues nosotros podemos aprovechar siempre y cuando que tengamos la liquidez. Si no tenemos liquidez, no podemos hacer nada, ¿no? Por más que nosotros deseemos aprovechar el descuento, que son muy buenos. Este mismo caso, ¿no? Por ejemplo, su compañera dice, si tienes liquidez y pagas tus cuotas y no lo difieres, entonces vas a tener un descuento en tus pagos de interés. Facilita la adopción de políticas crediticias más liberales con el cliente, ¿no? Es decir, si tenemos liquidez, por ahí si queremos incrementar un poquito las ventas, podemos jugar con el plazo de las ventas a crédito, ¿no? Nos puede permitir ampliar 10 días más o 15 días más. De esa manera voy a poder incrementar mis ventas. Entonces, todo depende cómo va yendo la situación de la administración del capital de trabajo. Eso me va a permitir mover plazos, acortar plazos con el cliente o con el proveedor. ¿Estamos? Aquí vamos a hacer un poquito lo que tiene que ver el capital de trabajo con el flujo de caja. El flujo de caja, básicamente, no sé si creo que hemos hablado o no mal recuerdo, pero
el flujo de caja básicamente nos muestra las entradas y salidas de efectivo que tiene una empresa, que ha tenido una empresa en un determinado periodo, ¿no? Y obviamente cuando estamos hablando de flujo de caja, estamos hablando de efectivo, de liquidez, ¿no? Efectivo, liquidez. Entonces, que es fundamental, que es una parte del capital de trabajo. Entonces, mantener un flujo de caja en una empresa es fundamental para mantener un buen capital de trabajo, reponer los activos para poder atender los costos de los pasivos, es decir, los intereses de las deudas, y que lo más importante, vamos a tener efectivo para poder distribuir las utilidades por concepto de dividendos, ¿no? Entonces, fíjense, cuando una empresa tiene flujo, cuando una empresa tiene liquidez, puede hacer todo este tipo de operaciones, cumpliendo con los socios, cumpliendo con los acreedores, reponer los activos que llegan a cumplir su ciclo de vida, ¿no? Y vamos a tener un buen capital de trabajo para garantizar las obligaciones de corto plazo. Entonces ya hemos hablado de capital de trabajo, que era el activo corriente. Hemos hablado del capital de trabajo neto, que era activo corriente menos pasivo corriente. Ahora vamos a hablar del capital de trabajo neto operativo. ¿Cuál será la diferencia entre el capital de trabajo neto, que era activo corriente, menos pasivo corriente? Ahora aquí aparece capital de trabajo neto operativo. ¿Cuál será la diferencia? Es la que se aparta solamente para, no sé, inversión o producción de nuestra empresa, ¿no? A ver, ¿alguien más? A mí me da la sensación, por ejemplo, que no sería por el tema de las cuentas por cobrar, digamos, no es algo inmediato. Primero debo cobrar las cuentas, pero no dispongo de ese dinero. No sé si va por ahí. Ya, sí, está por ahí cerca. En el capital de trabajo neto operativo simplemente intervienen aquellas cuentas que están directamente relacionados con la generación de recursos. ¿Y cuáles son aquellas cuentas que están relacionadas directamente con la generación de recursos? Uno es cuentas por cobrar. Lo otro son los inventarios. Si no tengo inventario, pues no puedo vender. Y si no vendo, no hay cuentas por cobrar, ¿no? Y obviamente para producir, ¿qué necesito? Materias primas. Es decir, las cuentas por pagar a proveedores. Estas tres cuentas están relacionadas directamente con la generación de recursos. Estas tres cuentas son fundamentales, que debemos hacer énfasis, debemos dedicarlo tiempo para tener una buena administración. Los bancos, por ejemplo, tienen muchísimo cuidado para otorgar los créditos, porque ellos tienen unas cuentas por cobrar. Aquí, por ejemplo, para dar crédito, hacen un análisis de los 5 C del crédito, ¿no? Política de inventarios. ¿Cuánto debemos mantener inventarios en stock de almacén? ¿De qué sirve que yo tengo en mi almacén lleno de stock de mercadería? Porque tener mercadería en stock, en almacén, significa incurrir a costos adicionales. Tengo que mantenerlo en buen estado, tenemos que estar evitando que esto se contamine, tenemos que estar fumigándole constantemente para que no nos ataquen los bichos, etc. O sea, son costos adicionales. Entonces, debemos tener los inventarios necesarios para poder cumplir los compromisos que tenemos con los clientes, ¿no? Y cuentas por pagar, de la misma manera. Debemos tratar de tener una buena política de cuentas por pagar, es decir, hacer una buena negociación con el proveedor, ¿no? Entonces, estas tres cuentas son
las que intervienen directamente en la generación de recursos. ¿Estamos? Entonces, el capital de trabajo neto operativo no es nada más cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Simplemente aquí estamos hablando de 3 cuentas. Cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. ¿Estamos? Profesor, quería aportar algo. Ahí en el tema de lo que es inventario, también en las empresas que venden tecnología deben considerar que si tienen un inventario que pasa del año, esa tecnología se vuelve obsoleta. Así es. Así es. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la importación, ellos tienen programado su política de inventarios, por lo menos, no sé si importarán 2 veces al año, 3 veces al año, dependiendo a la cantidad de pedidos que ellos tienen. Entonces hay que utilizar una herramienta de políticas de pedidos de inventarios, ¿no? Entonces, obviamente la administración de inventarios cambia de una empresa a otra, no son las mismas, ¿no? Porque los requerimientos son distintos, los clientes que tienen son distintos, y con los productos que ellos trabajan también son de manera distinta. Equilibrio entre rentabilidad y el riesgo. A ver, ¿qué entendemos por rentabilidad? Algo que es beneficioso. Ya. Básicamente la rentabilidad es un índice, ¿no? Que compara los ingresos con los costos. ¿Quiénes nos generan ingresos? Las inversiones. ¿Quiénes nos generan costos? ¿Quiénes generan costos? ¿A qué se refiere con costo, profe? Hay mucho. Ese costo sería todo lo que uno gasta y no... Activos fijos. Aquí generalmente cuando en capital de trabajo, cuando hablamos de costo, estamos hablando de los intereses que genera la deuda. Aquí en capital de trabajo. ¿Estamos? Entonces, rentabilidad básicamente es un índice que nos muestra la relación entre los ingresos y los costos. Los ingresos que generan las inversiones y los costos que generan las fuentes de financiamiento, es decir, la estructura de capital. Que enseguida vamos a hacer un ejemplito para ver este tema. Riesgo. ¿Cómo podríamos definir los riesgos? Riesgo es la posibilidad de que ocurra algún evento adverso y que esto pueda tener consecuencias financieras, ya sean negativas o puede ser positivas. Pero eso en contexto general. Pero riesgo en tema de capital de trabajo, en este tema, administración de capital de trabajo, básicamente el riesgo se lo considera como la probabilidad de que una compañía no pueda cumplir sus obligaciones de corto plazo. Cuando esto sucede, se dice que la empresa básicamente es insolvente. ¿Qué significa eso? Que no puede cumplir sus compromisos o obligaciones que tiene con los acreedores. Por ejemplo, cuando usted quiere solicitar un crédito, ¿qué información es lo primero que le solicitan, por ejemplo, los oficiales de crédito o los oficiales de negocios? Respaldo de los ingresos. Respaldo de los ingresos. ¿Para qué? Para ver el tema de su capacidad de pago. Para ver la capacidad de pago. Y si no tiene capacidad de pago, ustedes lo consideran que es un cliente insolvente, que no va a poder cumplir sus compromisos. Por lo tanto, ustedes le dicen gracias por visitarnos, esta vez no podemos ayudarlo. ¿Cierto? Exacto, así es. Entonces, de esa manera nosotros lo medimos el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que esta persona no pueda cumplir con sus compromisos que tiene con el banco? En este caso, la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir sus compromisos con sus acreedores, ¿no? Y aquí lo decimos que esta empresa básicamente es técnicamente insolvente, es decir, esta empresa no va a poder cumplir los compromisos. ¿Estamos? Ahora sí,
Ahora vamos a hablar, como les decía, del activo corriente y pasivo corriente. Inversiones de corto plazo, que es el activo corriente, y financiamiento de corto plazo, que es el pasivo corriente, ¿no? Esto vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo un caso de ejemplo para que se entienda mejor. Aquí tenemos un ejemplito. A ver, un voluntario, ¿quién quiere leer? Hola, si quieren. Dice, Adelante. la empresa Tigres del Norte S.A. cuenta con el siguiente balance general resumido en dólares. Activo corriente, 600.000. Activo fijo, 1.200.000. Total activo, 1.800.000. Pasivo corriente, 300.000. Fondo de largo plazo, no sé qué es Largo plazo. LP, 1.500.000 dólares. Bueno, no sé si dólar o qué, pero dice 1.500.000. Total pasivo más patrimonio, 1.800.000. Sobre la base de esta información, la empresa considera y gana 8% sobre los activos corrientes, 20% sobre los activos fijos. Las deudas corrientes les cuesta a la empresa 6% y los fondos de largo plazo 10%. Continúe. Dice, ejemplo, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 100.000. Esto se puede lograr desplazando 300.000 de los activos corrientes a los activos fijos y 100.000 de los pasivos corrientes a los fondos de largo. Fondos de largo plazo, ¿no? Dice, sobre la base de esta información determinar la posición de la liquidez, riesgo y rendimiento y además determinar A, la solvencia del corto plazo, B, el capital de trabajo neto, la utilidad sobre los activos, los costos sobre los pasivos y el rendimiento sobre la inversión. Entonces, este ejercicio básicamente es para mostrarnos la relación que existe entre las tres variables fundamentales que conformaban el equilibrio financiero. ¿Cuál era? Liquidez, riesgo y rendimiento. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la relación que hay entre estas tres variables? A ver, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Toda esta información va a hacerlo en un libro de Excel. Entonces, lo vamos a vaciar a un libro de Excel. Listen, no se ve. ¿No se ve nada? No. A ver qué está sucediendo aquí. La pantalla está ploma. La pantalla está ploma. Un ratito, ahorita más subsanar esto. ¿Ahora sí? Ahora sí, listen, ya se ve. Sí, ahora sí. Perfecto.
Bien, ahí está la información. Vamos a ir copiando la información a nuestro libro de Excel. Por un lado vamos a tener los detalles. Vamos a tener la situación. Hay una situación actual que dice lo siguiente. Vamos a ver. Ahí. Entonces tenemos por un lado el activo corriente que asciende a 600,000. Tenemos el activo fijo que asciende a 1.200.000. Y la sumatoria me va a dar el activo total, ¿no? O total activo, como queramos llamarlo. Si nosotros sumamos esto, nos va a dar los 1.600.000. Ahí está. Total activo. Luego tenemos por otro lado el pasivo corriente. Pasivo corriente. Que es de 300.000. De 300.000. Tenemos fondos a largo plazo. 1.500.000. Y tenemos total. Total pasivo. Más patrimonio. Si nosotros sumamos esto, tiene que dar los mismos 1.800.000. Por ecuación contable, ¿no? No olviden que la ecuación contable nos dice que el activo debe ser igual a pasivo más patrimonio. ¿Estamos? Ahora vamos a tener los costos. Dice, sobre la base de esta información, la empresa considera y gana 8%. Entonces tenemos ingresos y costos. Ingresos y costos. Dice, sobre la base de la información, la empresa considera y gana 8% sobre los activos corrientes. Rendimiento sobre los activos corrientes. Vamos a ponerlo activos corrientes. Es del 8%. Tenemos rendimiento. Activos fijos del 20%. Tenemos los costos ahora, ¿no? Costos pasivo corriente. Que esto viene a ser 6%. Y costos fondos de largo plazo. 10%.
Muy bien, ahí está. Nos está diciendo aquí, estos activos corrientes, no olvidemos que los activos son las inversiones. Vamos a ponerlo entre paréntesis, inversiones. ¿Y esto qué son? Financiamiento. Financiamiento, ¿no? ¿Cómo han sido financiadas estas inversiones? Ahí está. Las inversiones generan rendimiento. Las inversiones de corto plazo generan un rendimiento del 8% y las inversiones de largo plazo generan un rendimiento del 20%. El financiamiento de corto plazo genera un costo del 6%, costo financiero del 6%. Y esto acá, ¿no? Los financiamientos de corto plazo. Y las fuentes de financiamiento de largo plazo generan un costo del 10%. Generalmente los costos de largo plazo son mucho más elevados por el tema de que los niveles de riesgo son muchísimo más que las fuentes de financiamiento de corto plazo. Entonces ahí tenemos esto. Hasta aquí son toda la información que tenemos. Ahora volvamos al caso y vamos a ver qué información más tenemos. ¿Qué rendimiento más tenemos? Aquí tenemos sobre la propuesta. Y tenemos las interrogantes que nos están realizando. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Creo que no traje algo. Muy bien, dice sobre la base de esta información, determinar la posición de la liquidez, riesgo y rendimiento. Y además determinar. Entonces creo que esto estaba aquí, ¿no? Esto estaba así y esto estaba aquí. Entonces nos pide que nosotros determinemos todo esto. Entonces vamos a colocarlo. Detalle. Vamos a copiar nuestro formato para no estar haciendo todo. Detalle y valor. Inciso A. Solvencia de corto plazo. Solvencia de corto plazo. Consulta, ¿cómo se determina la solvencia a corto plazo? Activo menos patrimonio menos pasivo corriente. Yo creo que es dividido. ¿Cómo determinamos?
Ah, no sé. Bueno, no sé si rendimiento menos costo pasivo corriente. O sea, rendimiento de activos corrientes menos costos pasivos corrientes. No sé si por ahí. A ver, esto. Activo dividido pasivo. Si yo les pregunto cuál es la liquidez corriente de la empresa, básicamente eso es lo que nos están pidiendo. Pasivo. Activo corriente sobre pasivo corriente. Ya. Dicen, viendo una fórmula, aquí dice ratio de solvencia, ¿es lo mismo a lo que nos pregunta? Sí, sí. Activo no corriente más activo corriente dividido pasivo corriente más pasivo corriente. Eso es lo que me sale. Ya, en conclusión, si hacemos una operación matemática. Sería... Solvencia. Activo sobre pasivo. Solvencia. Va a ser igual al activo corriente dividido entre el pasivo corriente, ¿no? Solvencia de corto plazo. Entonces, fíjense, vamos a hacer esa operación. Dice activo corriente, ¿cuánto es? 600,000 dividido entre pasivo corriente 300,000. 2. Esta operación, este cálculo lo puede hacer hasta un abogado. Lo que me interesa es que este resultado sepamos interpretarlo. ¿Cómo lo interpretamos? A ver, aquí tengo banqueros. ¿Cómo interpretamos esto? Este es que utilizan a diario para medir la capacidad de pago, la solvencia de corto plazo, los del banco. ¿Cómo interpretan ustedes este 2? ¿Se puede pagar 2 veces la deuda? O por cada peso bueno, los banqueros, ¿no? A ver, no, igual, si usted está bien, perfecto. Y Por cada peso de pasivo, tengo 2 activos, 2 pesos de activo. Ya, a ver, uno del banco, a ver. ¿Una relación 2-1? Ya, sí, es una relación de 2-1. ¿Qué es 2 y qué es 1 ahora? Activo. ¿No será, Alicia, por cada 2 bolivianos que tengo paga un boliviano? A ver. Por cada 2 bolivianos que genero, gasto un boliviano. Más o menos por ahí. Acerca. Los banqueros dicen que son una relación de 2-1. Sí, hay una relación de 2-1, exactamente. Ahora la pregunta es, ¿qué es 2 y qué es 1? Por cada boliviano que debo, Tengo 2 bolivianos para pagar. recibo, o sea, tengo 2. Por 2 bolivianos tengo un boliviano para pagar. Esa es la interpretación. Exactamente. Para poder interpretar un índice, ustedes tienen que ver lo siguiente. Voy a hacerlo esto, lo voy a hacer un poquito más grande. Fíjense, estoy pidiendo la liquidez corriente, si ustedes quieren. Así lo conocen ustedes. Que dice activo corriente dividido entre pasivo corriente. ¿Estamos? Ahí está. Ese resultado, ¿ustedes tienen de cuánto? 2. De 2. Salió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes saben muy bien que en el denominador hay un 1. ¿Estamos o no estamos? Sí. Hay un 1. Ahora bien, si en el denominador hay un 1, ¿quién es el denominador? Pasivo corriente. Pasivo corriente.
Deuda. El pasivo corriente es la deuda. Deuda de corto plazo. ¿Vamos? ¿Y qué es esto? Recursos que posee la empresa de corto Plazo. plazo. Entonces, fíjense la interpretación. Si usted entiende eso, la interpretación va a ser sencillito. Como ganarlo aquí. Oriente. Exacto. Entonces, fíjense, por cada $1 de deuda, la empresa cuenta con $2 para poder cumplir esta obligación. En castellano, la empresa debe $1 y tiene $2 para poder pagar. ¿Queda claro? En el corto plazo. Por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa tiene $2 para poder cumplir este compromiso. Y eso es lo que decía alguien, la relación de 2:1. Exactamente eso. Tiene $2 para pagar $1 de deuda. Esa es la relación 2:1. Mi pregunta, ¿esta empresa es solvente en el corto plazo? ¿Tiene capacidad de pago? Tiene. Sí, tiene. ¿Lo prestamos o no lo prestamos dinero a esto? De una. Sí. Sí. Ya está desembolsando. Ya está desembolsando, bien. Pero dicen que lo primero que piden es el carnet, ¿no? Y cuando dice cédula de identidad, número XXX expedido en Beni, ahí dice que de entrada no le dan crédito. ¿Eso es cierto o no? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Yo no entiendo eso. ¿Por qué? Porque tiene una fama que los venianos no pagan. O sea, al ver el carnet que es de expedido en Beni, dicen que esto de aquí no es sujeto a crédito. ¿Eso de verdad o es un...? No, hay una persona que me lo contó en el banco, un amigo que tengo en el banco. Lo que pasa es que nosotros los venianos no necesitamos crédito porque tenemos mucho efectivo. Buen punto. Una respuesta a su pregunta. Estoy jugando por si acaso. Listen, La verdad entonces, que los morosos hay de toda clase y todo tipo y de todos lados. Listen. Sí, lo escuchamos. Entonces, la interpretación, ¿cómo sería? Porque la interpretación tenemos que escribirlo cuando toque el examen o todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, por cada $1 de deuda, la empresa cuenta con $2 de activo corriente para poder cumplir esa obligación. Esa sería la interpretación. Esa es la interpretación del número, ¿no? Esa es la interpretación del número. Ahora yo tengo que emitir una conclusión. La conclusión es, ¿tiene o no tiene capacidad de pago? Tiene. Entonces, esa es la conclusión. Entonces, fíjense, son dos cosas diferentes que nosotros confundimos muchas veces. La interpretación del número es otra cosa y la conclusión es otra cosa. Para el examen y los prácticos tenemos que hacer ambas, la interpretación y la conclusión. Así es. La conclusión es en general, dicen, disculpe. La de general, ¿tiene o no tiene capacidad de pago? Eso es lo que tenemos que concluir. Para eso hemos hecho el análisis, para saber si es o no es solvente en el corto plazo. Es decir, ¿tiene o no tiene capacidad de pago? Listen, una consulta. ¿Para ese índice de solvencia hay algún número recomendable o qué sé yo? Se me fue la palabra. Un indicador que sea un promedio, digamos, recomendable para que sea solvente. A ver. O solo que el activo sea mayor. Solo que el activo sea mayor. Hay parámetros que no Exacto, parámetros para todas las empresas, ¿no? Hay parámetros que no son regla de oros. Lo recomendable, dicen que debería ser mayor a 1.5. ¿Correcto? Para los bancos seguramente mayor a 1.5 o mayor, que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. ¿Estamos? Pero si queremos tener una buena administración de nuestra liquidez, nosotros como empresa no podemos permitir, por ejemplo, que ese indicador sea de 2, sea de 4, sea de 5, muchísimo peor de 5, de 10 o de 12.
Tenemos que tener la cantidad de dinero suficiente para poder cumplir los compromisos. Lo necesario. Porque tener recursos disponibles en exceso significa un mal uso de la liquidez de la empresa. Tenemos que tener, es como tener, ¿no? Por ejemplo, usted necesita 50 bolivianos para poder movilizarse y llevar su actividad normal el día a día. ¿De qué sirve que usted tenga por día en su caja, qué sé yo, 10.000 bolivianos? ¿O le va a traer algún beneficio que usted maneje 10.000 bolivianos diarios? No. En vez que usted lo esté manejando esos 10.000 con usted, puede ir a depositarlo en un banco, en un DPF, obteniendo un rendimiento que creo que en este momento están bastante atractivos. Las tasas están por encima del 3%, hasta el 6%. Al 5 en la Jesús. 5, 5.5, 6. Entonces, fíjese, entonces hay que tener dinero lo suficiente que me permita cumplir mis obligaciones de manera normal. Si tengo exceso en liquidez, tengo que buscar alternativas de inversión de corto plazo. ¿Estamos? Entonces, lo recomendable es que debe haber entre 1.5, máximo 2. Hasta 2.5 se puede tolerar. Pero más también es un problema. O sea, tener 5, obviamente, la empresa es solvente, tiene, o sea, debe 1 y tiene 5 para pagar. Es solvente la empresa. Pero está teniendo una mala administración de la liquidez. No lo está administrando de manera eficiente esos recursos. ¿Estamos? Entonces, lo recomendable, vuelvo a repetir, es entre 1.5 y 2. Y algunos entre 1 y 2. Eso dependiendo de las empresas. Vuelvo a repetir, no son reglas de oro. ¿Estamos? Gracias. Bien, entonces la empresa es solvente en el corto plazo. Vamos con el siguiente. El siguiente inciso nos pide el capital de trabajo neto. Entonces, vamos a copiar esto. Le hice una consulta, pero no lo debíamos hacer estos incisos de acuerdo a lo que salió en el segundo párrafo, que la empresa haya hecho unos cambios en el activo y en el pasivo. Vamos a hacer, primero estamos analizando la situación actual, ok. y después vamos a ver la propuesta, ¿ok? Ok, perfecto. Capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto. Ahí está. ¿Cómo calculamos el capital de trabajo neto? Activo corriente menos pasivo. Menos pasivo corriente. Bien. Capital de trabajo neto era igual pasivo corriente, perdón, activo corriente menos. No, pasivo corriente. Ahí está. Entonces, activo corriente menos pasivo corriente. De 300,000. Los recursos que tenemos menos lo que debemos, tenemos 300,000. ¿Cómo interpretamos? Ese es el capital que la empresa dispone luego de haber saldado la deuda, sus deudas a corto plazo. Ya. El capital disponible después de cumplir con sus obligaciones. La empresa tiene recursos disponibles de $300,000 después de haber cubierto las obligaciones de corto plazo, que le va a permitir apoyar nuevas inversiones, aprovechar los descuentos por pronto pago o poder cumplir las obligaciones de largo plazo. Es decir, pagar estas obligaciones que la empresa tiene de 1.500.000, ¿no? Sí. El siguiente inciso nos pide las utilidades sobre los activos. Utilidad sobre los activos. ¿Lo podemos hacer en uno solo o lo podemos hacer de manera separada? Vamos a hacer de manera separada.
Vamos a poner utilidad sobre los activos. Vamos a poner activo corriente primero. Utilidad del activo corriente y del activo fijo. A ver, ¿cómo calculamos la utilidad? Mis inversiones son 600,000. Estas inversiones de corto plazo generan un rendimiento del 8%. Entonces, 600,000 por el 8%. ¿Estamos? Una simple multiplicación, ¿no? Y el activo fijo, que sería 1.200.000, inversiones de largo plazo, por la rentabilidad del 20%. Si nosotros sumamos, podemos sumarlo, el total, si quieren, de utilidad es de 288,000. ¿Estamos? 48,000 más 240,000. ¿Queda claro? Sí. Dicen, después nos lo va a pasar este Excel. Claro que sí. A ver, vamos a ponerlo. Utilidad del activo corriente. Estoy abreviando. ¿Va a ser igual a qué? Inversión en activo corriente multiplicado por la rentabilidad, ¿no? Rentabilidad del activo corriente. Rentabilidad activo corriente. Vamos a ponerlo aquí los símbolos para que ustedes sepan cuáles, ¿ya? Activo corriente. Vamos a ponerlo inversión en activo fijo. Vamos a ponerlo así. Inversión en activo corriente. Para que ustedes sepan qué viene a ser. Financiamiento con pasivo corriente y financiamiento con fondos de largo plazo. Y esto va a ser rendimiento del activo corriente, rendimiento del activo fijo, costo del pasivo corriente y costo de los fondos de largo plazo. Ahí está, para que sepan ustedes. Aquí estamos poniendo liquidez corriente. Capital de trabajo neto. Para que no se pierdan. Buenísimo, dicen. Gracias. Utilidad del activo corriente. Utilidad del activo fijo. Okay. Ahí está. Y el otro va a ser utilidad del activo fijo. Que esto va a ser igual a ¿qué? Inversiones del activo fijo multiplicado por ¿qué? Rendimiento sobre los activos fijos, ¿no? Estamos multiplicando 1.200.000 inversión en activo fijo por rendimiento del activo fijo. Y obviamente la sumatoria ahora, la utilidad sobre los activos va a ser 48,000 y 240,000. Entonces la suma 288,000. Este es el inciso C. Luego me pregunta inciso D, los costos sobre los pasivos. Sobre el financiamiento. Entonces, costo. Entonces,
Listen, ¿y cuál sería la interpretación en el inciso C? A ver, vayan pensando. Buena pregunta. Que cuando hagamos ejercicio así de esta misma magnitud tenemos que interpretar uno por uno, ¿no? Así es. ¿Cómo podríamos interpretar? Que es el dinero que rinde la inversión en activo fijo y la inversión de del activo corriente genera esa utilidad, pues, ¿no? Ya. Ya expresado en porcentaje y valor monetario. A ver, ¿quién más? ¿Cómo podríamos interpretar esos 48,000? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Bueno, en realidad es un indicador, digamos, ¿no? Es algo o sea, es como una foto que se toma estático, pero eso calculo que que se va moviendo todo el tiempo, ¿no? Pero, A ver. Primero me está diciendo, estas son las inversiones y estas son las rentabilidades que genera la inversión. Entonces me está diciendo, por una inversión de $600,000, estamos obteniendo una utilidad de ¿cuánto? De $48,000. Es decir, las inversiones de corto plazo nos generan una utilidad de $48,000. Y las inversiones de largo plazo nos generan una utilidad o ganancia de $240,000. Es decir, las inversiones nos generan una utilidad de $288,000. ¿Estamos? Ahora vamos con los costos. Costos de la deuda. El financiamiento de corto plazo nos cuesta 6% y el financiamiento de largo plazo nos cuesta 10%. Entonces nos dice que conseguir dinero de $300,000 de corto plazo a la empresa le cuesta ¿cuánto? $18,000. Y el financiamiento de largo plazo a la empresa le cuesta $150,000. 150,000. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces aquí también lo vamos a colocar la fórmula que utilizamos. A ver. Costo del pasivo corriente. Esto ha sido igual a ¿qué? Financiamiento pasivo corriente multiplicado por el costo del pasivo corriente. Así lo hemos simbolizado. Sí, está bien. Y el costo de los fondos de largo plazo va a ser igual al financiamiento de largo plazo. Financiamiento de largo plazo. Multiplicado por los costos de los fondos de largo plazo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto le costó a la empresa conseguir $1,800,000? 168. $168,000. Entonces, fíjense, las fuentes de financiamiento no son gratis. Por más que sean aporte de capital propio, tienen un costo. Tienen un costo de oportunidad. ¿Estamos? Ahora sí.
Ya tenemos la utilidad, tenemos los costos. Ahora nos piden el rendimiento sobre la inversión. ¿Cuánto estamos generando de rendimiento? Entonces, primero vamos a determinar la utilidad. La utilidad neta. La utilidad neta básicamente va a ser igual la utilidad menos los costos. Es decir, 288,000 menos 168,000. Entonces aquí va a ser igual, utilidad neta va a ser igual a ¿qué? Costos, perdón, utilidad menos costos, lo voy a poner así. Esto vamos a ponerlo como costos y esto como utilidad. Ahí está. ¿Listo? Ahora voy a calcular el rendimiento. Rendimiento sobre la inversión. Puedo llamarlo rendimiento sobre la inversión o también puede ser conocido como ROA, rendimiento sobre los activos. ¿Estamos? O ROA. Okay. ¿A qué sería esto igual? ¿Cómo calculo de ROA? La utilidad neta dividido por activos. Dividido entre la inversión total. 1.800.000. Tengo una rentabilidad del 5.67%. ¿Estamos? Esa es la situación actual. Fíjense, la empresa es solvente. Por cada $1 de deuda tiene $2. Es decir, tiene capacidad de pago. Tiene un capital de trabajo neto positivo que le va a permitir cubrir las obligaciones de largo plazo, le va a permitir poder financiar nuevas inversiones, le va a permitir aprovechar los descuentos por pronto pago o las promociones que hubiera. A la empresa, conseguir 1.800.000 le cuesta $168,000 y estas inversiones de 1.800.000 le genera una utilidad de $288,000 con una utilidad neta de $120,000 entre los ingresos menos los costos. Y un rendimiento sobre mis activos del 6.67%. Esa es la situación actual. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta aquí? Perdón, una consulta. El tema del rendimiento sobre la inversión, ¿cómo es su análisis o interpretación? Bien. ¿Cómo interpretamos este 6.67%? Nos está diciendo, por cada 100 bolivianos invertidos en activos, estos nos generan de ganancia 6.67%. Es decir, por cada $1 de inversión, estos nos generan 6.67% de rendimiento. Por la inversión total, que viene a ser inversión de corto plazo e inversión de largo plazo. Toda mi total inversión me genera un rendimiento del 6.67%. Traducido en castellano, yo invierto 100 bolivianos en activos y estos me generan de ganancia 6 bolivianos con 67. O si son $1.800.000, esto me genera de ganancia $6 con 67. ¿Estamos? Pero por mi inversión total. ¿Vamos bien? Ahora sí. Esa es la situación actual. Vamos con el tema de la propuesta. ¿Qué nos dice la propuesta? Dice la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $100,000. Esto se puede lograr desplazando 300,000 de los activos corrientes a los activos fijos. ¿Qué significa eso? De los 600,000, 300,000 lo voy a trasladar a la inversión de largo plazo. Luego me dice, y $100,000 de los pasivos corrientes a los fondos de largo plazo. Es decir, parte de mi deuda de corto plazo lo voy a trasladar a deuda de largo plazo. ¿Puedo hacer esas operaciones?
¿Puedo negociar con el banco? En la parte de lo activo que pues, pudiera ser, digamos, esa plata la invierte en maquinaria, por ejemplo, ¿no? Claro, por ahí tengo, por ejemplo, demasiado stop en mercadería. Entonces, no olvidemos, tener stop en mercadería significa que yo tengo recursos inmovilizados ahí. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que tener lo necesario. Entonces, en vez de esos recursos que están en mercadería, por ahí yo puedo comprar una nueva maquinaria de última tecnología que me pueda ayudar en mi proceso productivo de hacer mucho más eficiente todavía. ¿No? Claro. Ahora vamos a ver con la propuesta. Entonces, aquí lo vamos a colocar, propuesta. Ahí está. Entonces nos dice, para la propuesta, nos dice que aquí, de 600,000, de los 600 vamos a llevar 300. Entonces va a quedar con 300,000, ¿no? ¿Y esto con cuánto quedaría? Con 1.500.000. ¿Estamos de acuerdo eso? Sí. Si alguien no está de acuerdo, pues consulte. ¿Vamos bien? Luego nos dice, de las deudas de corto plazo, 100,000 lo voy a llevar a deudas de largo plazo. Es decir, entonces como tengo actualmente 300,000, de los 300,000, 100,000 lo llevo a largo plazo. Es decir, va a quedar en ¿cuánto? 100,000. Va a quedar 200,000. 200,000. Ahí está, 200,000. Perdón, profesor, le doy una consulta. ¿Cómo hago yo para destinar un pasivo de corto plazo a largo plazo? Porque, o sea... Negociar con tu acreedor. Ah, ok. Entonces, como hemos trasladado $100,000, esto quedaría en 1.600.000, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí está. Sigue cuadrando. 1.800.000, 1.800.000. Ese es por ecuación contable. Debe cuadrar, tal cual está. Ahora, con todo esto, voy a hacer los mismos cálculos que acabo de hacer. Entonces, como estoy haciendo con Excel, y el Excel me permite replicar la ecuación, entonces vamos a hacer eso. Entonces digo, ¿para qué voy a estar calculando nuevamente todo? Entonces digo, como los rendimientos y los costos van a ser exactamente lo mismo, esto no cambia. Ahí está. Aquí vamos a ponerlo, aquí esto vamos a copiarlo también, aquí situación actual y para que se compare. Como esto está todo replicado, todo vinculado, entonces pues lo replicamos y ya está calculado. Listo, ya está la propuesta. Comparemos los resultados. Vayan comparando y vayan explicándome a ver si es o no es una buena propuesta. ¿Debemos tomarlo en cuenta la propuesta o no? A ver, vayan pensando con esos resultados que tienen ustedes. Ya se calculó, fíjense, en 1 minuto. Parece mejor. El ROA es mayor, pues, ¿no? Dice, cuanto más hace trabajar su dinero, o sea, lo pone en activo fijo, y la deuda sea mayor, tiene más rendimiento, bueno. De que tener el activo circulante en caja o en banco, no genera, pues, utilidades. Ya. Dicen, una consultita, se me cortó el internet y me perdí cuando ingresé. La solvencia a corto plazo cuando puso 2, ¿de dónde sacó eso o siempre es fijo ese número? A ver. Eso me explicó como hace 20 minutos. Ese 2 se saca utilizando la fórmula que vendría a ser de la solvencia del corto plazo, vendría a ser el activo corriente sobre el pasivo corriente. Este 2, y ahí es ¿no? donde te sale el 2.
Sí, activo corriente dividido entre pasivo corriente, aquí está, ¿no? Fíjense, estamos agarrando activo corriente, que es 600,000, dividido entre pasivo corriente, que es 300,000. Ok, ahora sí, va a disculpar, me faltaba eso. No se preocupe. Bien, ahora sí. Ahora vamos a verlo. Para poder presentar un informe al directorio o donde ustedes quieran, siempre es bueno presentar gráficamente. Es mucho más fácil de poder interpretar los resultados y de analizar. Y de tener una conclusión mucho más con bases fundamentados. Entonces lo que vamos a hacer es un mini gráfico. Vamos a ver cómo fue el comportamiento, la situación actual versus la propuesta. Entonces nos vamos a ir, voy a mandarlo esto en la parte inferior, aquí. Nos vamos a ubicar ahí donde dice mini gráfico en el inciso A, en la fila del inciso A, y nos vamos a ir a insertar y nos vamos a ir donde dice gráfico de líneas, o les va a decir mini gráfico, dependiendo la versión del Office que están utilizando. En este caso me dice línea. Entonces me voy ahí y yo quiero graficar el rango de datos de la situación actual versus la propuesta, ¿no? Y que me ubique en esta celda de mini gráfico. Y le doy a aceptar. Entonces aquí lo voy a poner, fíjense, hay una, ya me graficó el comportamiento. Lo voy a poner, que me ponga marcadores. Y le voy a poner que a mi mini gráfico lo coloque un poquito más de grosor. Y lo podemos cambiar de color también. Ahí está. Entonces ya se graficó. Si quieren, lo ponemos color de oriente. No es muy feo ese color de oriente, más oscuro. Pues ya. Ahí está. ¿Qué pasó con la solvencia corriente? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Ahora es 1.5 a 1, ya no es 2 a 1. Pero seguimos siendo solventes, ¿no? Sí. Pero ha disminuido. Capital de trabajo neto. El objetivo en la propuesta era llegar a 100,000. No sé si hemos llegado. A ver, dice, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 100,000. Entonces, veamos si hemos cumplido con eso, con la propuesta. Sí, se cumplió con eso. Sí. Entonces, ahora la empresa tiene $100,000 para poder financiar nuevas inversiones, pagar dividendos si quiere, o pagar obligación de largo plazo, o poder aprovechar alguna oportunidad de negocio que se pueda presentar. ¿Qué pasó con la utilidad sobre los activos? Se ha incrementado. Subió. De 288 a 324. Como puede ver el gráfico, ¿no? Hay un aumento. Y si queremos ver a detalle, la utilidad del activo corriente ha disminuido, pero se ha incrementado la utilidad del activo fijo. Costos de la deuda. De 168 se incrementó a 172. Se ha incrementado la utilidad y se ha incrementado los costos. Pero en conclusión, la utilidad neta se ha incrementado a 152,000. Es decir, ha pasado de 120 a 152,000 dólares. Si nosotros podemos ver la rentabilidad, fíjense, en la situación actual tengo una rentabilidad de 6.67 dólares. Por cada 100 invertido en activos, esto me generan de ganancia 6.67. Pero si yo decido por la propuesta, por cada 100 dólares invertido en activos, me genera una ganancia de 8.44 dólares. Pregunta aquí. ¿Ejecutamos la propuesta o no ejecutamos la propuesta? Para mí sí. Sí. Ejecutamos una propuesta. Sí. ¿Qué dicen los que trabajan en el banco? Ellos les interesa esto, ¿no? A nosotros nos interesa esto. A ver, queremos escuchar la versión de los oficiales de negocio que tenemos en clase. A ver. Manifiéstense. La relación disminuyó, pero sigue siendo solvente, ¿no? Se le puede financiar. ¿Ustedes hasta cuánto permiten? ¿1 a 1? 1 a 1. 1 a 1. Ese es el mínimo, ¿no? Ese es el mínimo.
El mínimo no puede ser menos de 1. Así es. A no ser que sea como una garantía de DPF. Ok. Entonces, fíjense las posibilidades que hay, ¿no? Alternativas, fíjense. Si usted tiene menor a 1, hay la posibilidad de que usted tenga como garantía un DPF. Bien. Entonces, ejecutamos la propuesta. Seguimos siendo solventes. Obviamente que ha disminuido mi solvencia, pero esa disminución de mi liquidez ha ocasionado un incremento en mi rentabilidad. Entonces vamos a ver nuestra... Sí. Igual se interpretaría la propuesta, ¿no? Claro, hay que interpretar exactamente. Bien, ahora vamos a hacer la conclusión. Situación actual, ¿cuánto tengo de liquidez? Vamos a hacer un cuadrito resumen, ¿no? Un cuadrito resumen. Por ahí, si ustedes están presentando el informe a directorio, por ahí no le interesa esto a ellos, ¿no? Tampoco le interesa esto a ellos. Lo que le va a interesar es el cuadro de resumen, finalmente los resultados. Eso es lo que le interesa a ellos, ¿no? No le interesa cómo calculaste esto, qué hiciste para calcular esto, eso no le interesa a ellos. Lo que le interesa es el cuadro de resumen, los resultados. Entonces, los resultados nos dicen que en la situación actual tenemos una solvencia de 2-1. En la propuesta tenemos ¿de cuánto? De 1.5. Un rendimiento de 6.67 en la situación actual y en la propuesta de 8.44. Aquí, ¿qué pasó con el riesgo? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. No, en la situación actual, ¿cómo ven el riesgo? De incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Aquí tenemos que evaluar como incumplimiento de las obligaciones. Pero decimos que tenemos solvencia, ¿no? Ya. El riesgo en la situación actual es menor, pues, ¿no? A la propuesta. Ya. Entonces, ¿cómo lo ponemos aquí? ¿Cómo pasó el riesgo? ¿Cómo lo ponemos al tema del riesgo? El riesgo bajó, ¿no? El riesgo. ¿Sería la actual riesgo bajo y la otra riesgo alto? Quizá, porque aumenta el riesgo. Cuanto más rendimiento, mayor el riesgo, ¿no? O sea, depende a qué tipo de riesgo, a pagar deuda. Riesgo de incumplimiento de la obligación. A pagar deuda. Entonces, baja y sube. Aquí el riesgo es bajo del incumplimiento de pago, de la obligación de corto plazo. ¿Estamos? Sí. Y en la propuesta sube el riesgo. En la propuesta sube el riesgo. Que es menos solvente, pues. Por eso mismo sube el riesgo, ¿no? Pues hay más probabilidad de que no pueda cumplir el compromiso, ¿no? O sea, por eso dice el riesgo de incumplimiento de la obligación del corto plazo, es decir, que la empresa puede llegar a ser insolvente. Entonces, el riesgo sube en la propuesta. Pero en la situación actual, el riesgo es bajo. O sea, porque tengo mayor capacidad de pago, si ustedes quieren verlo desde ese punto de vista. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos concluir? Pregunta, ¿liquidez es igual a solvencia? ¿Es igual? Sí, sí, solvencia de corto plazo. También podemos ver solvencia de largo plazo, pero para eso tenemos que analizar otro tipo de índice, que viene a ser el índice de endeudamiento. Conclusión. A mayor liquidez, menor riesgo, menor rendimiento. A menor liquidez, mayor riesgo, más rendimiento. Entonces, fíjense que aquí se cumple el principio de las finanzas, ¿no? Que era uno de los postulados básicos de las finanzas. ¿Qué decía? A mayor riesgo, mayor rendimiento. Mayor rendimiento. ¿Qué les parece? Muy interesante. ¿Se entiende? ¿Aquí hay alguien que tiene alguna consulta?
Listen, disculpe, para los prácticos y examen que vamos a dar, vamos a interpretar y dar conclusiones a cada inciso, ¿no? Sí. O es Yo uno no sé general. si comenté con ustedes, el cálculo en sí, si el del examen del 100%, el cálculo vale 10% y 90% la interpretación. Ok. Sí, lo dijo. O sea, si alguien me calcula todo digamos, ¿no? O sea, como está ahorita aquí calculado, 10% sobre 100. Pero si tienen sus interpretaciones al ladito, eso vale 100. De cada inciso, ¿no? Así es. De cada resultado. De cada resultado. Entonces se podría hacer al ladito, licenciado, al lado de cada inciso y bueno. Claro, lo pueden las hacer aquí al interpretaciones ladito, vendrían interpretación, ustedes. o si quieren, aquí abajo no hay problema, ¿no? Ahí lo colocan interpretación, inciso A, digamos, ¿no? Y ahí y van, ¿no? Lo mismo, interpretación B, como ustedes gusten, ya, ¿no? Ya ustedes se dan la idea de dónde interpretar. O si quieren, aquí al ladito de la fórmula también, no hay problema. Ok. Bien, jóvenes, aquí vamos a concluir esta clase. Espero que haya sido una clase provechosa, que les haya interesado y más que todo lo hayan entendido este punto que queríamos ver, la relación que había entre estas tres variables, ¿no? Liquidez, riesgo y rendimiento. ¿Estamos? Listen, otra consulta, y tanto en el examen como el Aquí práctico voy a también parar se un va ratito, por... ahora sí. Eso que me estaba olvidando fundamental. Ahí está, la propuesta. A ver, la actual es 600,000 dividido entre la inversión total. Esto vamos a inmovilizar. Quiero que se mueva a la derecha, pero no abajo, entonces está bien. Ahí está. Términos porcentuales y ahí está. Esta es la estructura de inversión. Inversión en corto plazo 33% y inversión en largo plazo 67%. En la propuesta 17% de inversión en corto plazo y el 83% en inversión de largo plazo. Con esta estructura de inversión, los rendimientos son estos de acá. Ahora veamos la estructura de financiamiento, cómo han sido financiados, ¿no? 300,000 dividido entre el total financiamiento. Entonces, esa es la ventaja del Excel, ¿no? Yo simplemente hago una operación y lo demás puedo replicar. Pero para eso tenemos que saber inmovilizar, que si inmovilizo fila o columna, ¿no? Eso básicamente ya es curso de Excel. Okay. Ahí está. Entonces, fíjense, en la situación actual, mi estructura de financiamiento es 17% con financiamiento de corto plazo y 83% con largo plazo. En la propuesta, 11% de financiamiento con corto plazo y el 89% de la inversión ha sido financiado con fondos de largo plazo. ¿Estamos? Ahora bien, esta es la estructura de la actual y la propuesta. Ahora lo que yo quiero buscar es maximizar la rentabilidad con un nivel mínimo de liquidez. ¿Cuál era el nivel mínimo de liquidez de solvencia? 1. Entonces, me voy a ir al Excel, le voy a decir al Excel, ¿cuál va a ser mi rentabilidad máxima? Es decir, ¿qué estructura me va a permitir maximizar esto con un nivel mínimo de liquidez? Eso lo voy a decir al Excel, pero que me ayude. Entonces, para ello, me voy a ir a Solver. No sé si ustedes pueden ver aquí Solver. Aquí está. Se van a datos, Solver. Entonces, aquí. Dice objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? 1. Dice establecer objetivo. Mi objetivo es maximizar rentabilidad. ¿No? Ese es mi objetivo. Cambiar las celdas de variables. ¿Qué voy a cambiar aquí? ¿Qué voy a cambiar? Los porcentajes de la estructura. Quiero cambiar esta estructura. Entonces voy a agarrar esto, esto, esto y esto. Eso es lo que quiero cambiar. ¿Estamos? Sí, quiero cambiar la estructura de inversión y la estructura de financiamiento para maximizar la rentabilidad. Pero le voy a poner condicionantes, porque si yo no lo pongo condicionantes, posiblemente él me diga, no es mejor no tener nada de dinero
y de esa manera vas a maximizar tu rentabilidad. Pero eso me va a permitir que yo sea insolvente, que no voy a poder cumplir mis compromisos. Es más, los bancos ya no me van a querer financiar con ese nivel de liquidez que deseo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar condiciones. Le vamos a decir referencia de celda. Quiero que el grado de liquidez sea menor o igual a ¿cuánto? A 1,5. A 1. Lo voy a agregar. Ahí está la primera condición. ¿Qué más? Que la inversión no debería cambiar, ¿no? Esto de aquí Sí, tenemos que mantener. debe ser igual a 1.800.000. O sea, no debe cambiar eso. Agregar. ¿Alguna condición más que ustedes quieran ponerlo? La deuda no tiene que quedarse que no se mueva igual. ¿El total es pasivo o no? También podemos ponerlo. Esto también debería ser igual. ¿Ok? 1.800.000. Agregar. Ahora le damos a aceptar. A ver, dice, el cuadro de referencia de celda está vacío a su contenido. Ah, ya. Vamos a poner cancelar. Ahí están las condiciones. No sé si ustedes pueden verlo. Sí. Ok. Ahora sí, le vamos a decir a Solver que nos resuelva lo que nos estamos preguntando. Puta. ¿Pasó algo? ¿Ahora sí pueden ver? Sí. Entonces, nuevamente, me voy a Solver. Ahora le voy a decir que me haga esa operación que le pregunté. Entonces, le voy a decir, Solver, ayúdame. ¿Cuál debe ser mi estructura óptima de inversión y financiamiento para maximizar rentabilidad y trabajar con el mínimo nivel de liquidez? Entonces, le digo resolver. Y me dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones. Aceptar. 14% de rendimiento. Ah, 0. Algo pasó aquí, que no lo puse. ¿No? Algo aquí. Fíjense, me ha puesto con 0. Y yo no quiero eso. Entonces, algo no guardé bien en Solver. Entonces, voy a volver a corregir eso. Y me voy a ir a Solver. Nuevamente, La me voy a condición de Solver. la relación 1 a 1. Ah, dice menor o igual. Era pues igual a 1. Claro, 1. Claro, Sí. porque menor o igual, obviamente, lo que les decía, ¿no? O sea, yo puedo maximizar rentabilidad, pero puedo tener problemas de liquidez. Eso, y eso es lo que no quiero. Entonces, lo voy a decir, quiero cambiar esta También. condición, que esto debería ser igual, no menor o igual. Aceptar. Ahora sí. Ahora le voy a decir solver, volveme a resolver. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? A ver, algo modificó. Borró. Borró todo. Sí. Pero vamos a ver, posiblemente se haya cambiado. Aquí fíjense, capital de trabajo neto me puso de 2%, pero lo que quiero era maximizar, pero vamos a ver. A ver qué es lo que está agarrando aquí. Ah, ya. Esto es lo que quiero, ¿no? Para cambiar las celdas, esto de aquí, esto, esto y esto. D5 está bien, ahora sí. D17 a 1, ¿eso está bien? Ok. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Sí. Sí, pero aquí, en vez de maximizar, ¿qué me está sucediendo? Bajó. Está disminuyendo. Entonces, Minimizó. ha minimizado de 6.67 al 2%.
A ver, por ahí tengo una restricción de manera errónea, 1.800.000. Ok, esto está bien. Esto está bien. Me la tengo. A ver. Creo que tengo problemas con internet, pero ahorita vamos a solucionarlo esto. Tiene que darme solución, pues, ¿no? Tiene que dar solución. Entonces, me la tengo. Voy a volver a reconectar mi internet, ¿ya? Hey guys, well, A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto era la propuesta aquí? 300 era, ¿no? 300. Y esto estaba en 1.500.000. Y esto estaba en 200. Y 1.600.000. Ahí está. Eso era lo que teníamos. ¿Vamos bien? Bien. Esto lo voy a guardar. Ahora lo que voy a hacer es copiar. Esto vamos a poner actual y propuesta. Lo que voy a hacer es copiar y pegar. Vamos a mover, vamos a jugar con otro. Mover, copiar y mover al final. Crear una copia. Y a esto de aquí lo voy a poner solver. Ahora sí. Entonces aquí es lo que voy a jugar. A ver, vamos a irnos nuevamente a datos, solver. Y voy a eliminar todo para iniciar de nuevo. Elimino esto. Elimino esto. Voy a eliminar esto. Y vamos lo mismo. A ver, mi objetivo es maximizar rentabilidad. ¿Para qué? Para que puedan cambiar las inversiones de corto plazo y los financiamientos de corto y largo plazo. Y voy a agregar las condiciones. Las condiciones son que este nivel de liquidez debo tenerlo como 1, como mínimo. Agregar. Además, la estructura de inversión debe mantenerse en 1.800.000. Eso no puede cambiar. Agregar. Y el financiamiento también debería mantenerse en 1.800.000. Le doy a aceptar. Ahí está. Ahora sí voy a ver si me permite. Dice que sí, a ver, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. A ver, ahora sí, ¿no? Ahí está. Liquidez de 1 a 1 la relación, y la rentabilidad ha subido a 8.84%. Mínima diferencia, ¿no? Mínima diferencia, pero fíjense, casi son 2 puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos son la rentabilidad? 44, porque era antes, ¿no? 8.44. ¿O no? Ahorita vamos a comparar.
2 de diferencia. A ver, con la propiedad. El otro es 8.44, sí, 8.44, 84. La diferencia es mínima, pero obviamente si los montos son grandes, obviamente se van a notar las rentabilidades, ¿no? Claro. Así es. Entonces, de esta manera Solver nos puede permitir optimizar la rentabilidad o minimizar la liquidez. Le hice una consulta. ¿Sabe que nos puede explicar de qué se trata esa utilidad de Excel? Porque nunca la había escuchado, la verdad, de Solver. Es una herramienta que nos permite optimizar o minimizar costos. Okay, me busca variables que me permitan maximizar la rentabilidad en este caso, o puede ser, dependiendo de cuál es mi objetivo, ¿no? Hay 2 cosas, maximizar utilidad o rendimiento y minimizar costos. Entonces es una herramienta que nos permite y nos ayuda a hacer el trabajo por nosotros. ¿Estamos? Algunos me aparece. Seguramente en muchas máquinas no tienen habilitada, hay que habilitarlo esto. Se van a ir a archivos, opciones y complementos. Y en complementos se van a ir donde dice ir, complemento de Excel. Y ahí ustedes habilitan la función Solver y también habiliten la herramienta análisis de datos, también para hacer tema de estadística, ¿no? También les puede servir. Entonces, habilitenlo herramientas para análisis y Solver. Y le dan a aceptar. Y ahora ya está habilitado. ¿Dónde entró para complemento? Por fuera, que estaba mirando otra cosa. Para entrar a complemento. De nuevamente, archivos. Ya. Opciones. Ok. Opciones, complementos. A ir y habilitan Solver y le dan a aceptar. Ahora váyanse a datos y ya está, debe estar en la, como barra de herramientas en la última. Solver, ya. Listo, jóvenes. Eso es, ahora sí recién paro la grabación. Ya me estaba olvidando de este punto, que es fundamental, que es importante, ¿no? Gracias, Lizzy. Gracias por... Gracias, Lizzy.